Muy buenos días. Somos del Colegio Técnico Juan 23 del tercer curso de la carrera de electricidad y le estaremos hablando y presentando de nuestro proyecto promocional que se llama Fuente de Alimentación. Los integrantes son Zoe Coberno, Saúl Paredes, Ángel Mora y el que le habla William Fernández. La introducción. El descubrimiento de la electricidad trajo consigo varios avances tecnológicos. Este descubrimiento impulsó la fabricación de muchos dispositivos que ha ido aumentando en la última década. Hasta podemos decir que se ha convertido en una necesidad de la persona, porque podemos fijarnos en que en nuestras casas mismos los electrodomésticos y casi la mayoría de los dispositivos necesitan de una energía eléctrica para estar en funcionamiento. De este modo nosotros nos abocamos a la investigación a profundidad acerca de la fuente de alimentación. Por medio de este proyecto nosotros pretendemos primeramente descubrir su fabricación y luego hacer saber su función, sus usos, características y sus ventajas. El objetivo general es diseñar dispositivos para facilitar las labores dentro de una sala de taller. Y el objetivo específico es reconocer las características que posee y determinar las ventajas y descubrir y hacer reconocer los materiales necesarios para su fabricación. Fundamentación. Este proyecto es adecuado teniendo en cuenta la utilidad y facilidad que podría brindar a los técnicos en electricidad a la hora de efectuar el trabajo. Sencillez del proyecto. Aparte de la razón mencionada anteriormente, la sencillez del diseño del dispositivo, por tal motivo, su construcción resultaría bastante fácil. ¿Qué pretendemos? Pretendemos demostrar nuestros conocimientos y habilidades adquiridos durante estos 3 años cursando la especialidad de electricidad. El marco teórico. Una breve historia de la fuente de alimentación. Se puede decir que nacieron junto al desarrollo de la radio durante la primera cuarta parte del siglo XIX. El primer tipo de fuente de alimentación que se inventó fue llamada avance tecnológico. Es difícil saber quién y cuándo creó la primera fuente. Actualmente se siguen construyendo fuentes que desarrollan un menor rizado que hacen que la señal salga más pura a salida mediante un filtro. Clasificación de las fuentes de alimentación. Los dispositivos electrónicos pueden tener dos tipos de fuentes de alimentación, lineales y conmutadas. Las fuentes lineales son de diseño simple para poca potencia y regulación poco eficiente. La fuente conmutada, aunque tiene la misma potencia de la lineal, es más pequeña y eficiente. Características. Se encuentran en la gran mayoría de equipos que necesitan gran cantidad de corriente eléctrica. Algunos cuentan con un regulador de corriente para evitar picos de corriente que eleven unas facturas costosas. Los equipos cuando sufren inconvenientes eléctricos mayormente son en la fuente de alimentación desde que reciben más impacto. Ahora el marco conceptual. Marco conceptual. Los transformadores. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar algunas funciones de la función de la corriente como el voltaje o intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal. Regulador de voltaje. Un regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable. Filtro. Un filtro es un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros. Marco metodológico. Tipo de investigación. El proyecto en sí consistió en investigar y describir acerca de la construcción de una fuente de alimentación.
con el fin de utilizarla adentro de talleres o laboratorios de electricidad para brindar mayor seguridad a la hora de realizar experimentos que requieren la utilización de electricidad durante el proceso. Técnicas empleadas. Las técnicas empleadas que utilizamos fueron las entrevistas a los alumnos y expertos, investigación bibliográfica. Este procedimiento llevamos a cabo con el propósito de recolectar datos estadísticos acerca del tema investigado. Análisis de resultados. Aspectos a tener en cuenta. Primeramente, se debe tener en cuenta el diseño del tipo de fuente de alimentación que se desea construir. En nuestro caso, optamos por una fuente digital. Una vez realizada la elección, se debe evaluar el costo que conlleva y la disponibilidad de los componentes necesarios para construir el dispositivo en cuestión. Materiales necesarios para construir la fuente de alimentación: un transformador reductor, un puente de diodos de 1,5 amperios, un condensador de 2200 microfaradios, un condensador de 1 microfaradio, un regulador de tensión LM7809, un circuito impreso y un par de conductores. Viabilidad del proyecto. En nuestra posición de alumno del tercer curso de la especialidad de electricidad, la construcción de una fuente de alimentación resultó ser una opción bastante viable, debido al costo accesible de los componentes, además de poseer un diseño sencillo. Por tal motivo, solo nos resultó necesario poner en práctica todos nuestros conocimientos adquiridos. Conclusiones. Esta parte vamos a estar explicando un poco sobre los pasos de la construcción. El número 1, lo primero que realizaremos es colocar el circuito impreso en el puente de diodos. Es importante anotar que la fuente de poder es alimentada por un transformador. Número 2, utilizamos puentes de diodos que invierten todos los semiciclos negativos a semiciclos positivos. 3, seguidamente el condensador que va en paralelo después del puente de diodo tiene como función rectificar la corriente. 4, para esta fuente hemos utilizado el regulador positivo LM7809. Este regulador entrega una corriente de hasta 1,5 amperios y un voltaje de 9 voltios. 5. Colocar conectores en la entrada y salida, que le ayudará a su fácil montaje y desarme en el momento de hacer mantenimiento de esta. Ahora haremos las medidas pertinentes que nos ayuden a comprobar el buen funcionamiento de nuestra fuente. Esquema eléctrico. El transformador reduce el voltaje de 220 voltios a 12 voltios de corriente alterna. Nosotros necesitamos corriente continua a través de los diodos o puentes rectificadores de la tensión que sale corriente continua. Necesitamos pasar por un filtro para estabilizar la tensión. Una vez que la tensión esté filtrado inconstante, pasa por el circuito regulador para obtener una tensión constante de 12 voltios. Recomendaciones para la construcción. Mantener el dispositivo de fuentes electromagnéticas. Cerciorarse que los componentes se encuentren en buen estado. Realizar una elección adecuada de componentes acorde al dispositivo y contar con las herramientas necesarias. Muchas gracias. Este fue nuestro proyecto del tercer curso de electricidad.